Del día no es la afiliación de Alejandro Berkovich al Partido Justicialista, como vimos anteriormente, la propuesta indecente de Pimpi Colombo, sino ¿qué dijo el ministro de Hacienda y Finanzas? ¿Qué dijo? Porque habló en varios medios y se mantuvo en una línea que tiene que ver con lo que el gobierno está planteando para 2017. A ver, Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, es mucho más llano, mucho más de ir al hueso de los que dicen, más de lo que piensan que por ahí otros... No lo tenés que leer entre líneas. No lo tenés que leer entre líneas, obviamente usa eufemismos, trata de no usar la palabra ajuste, la palabra devaluación, pero es bastante más directo de lo que era el anterior ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Dijo varias cosas, habló sobre el dólar, sobre la inflación, sobre la deuda y también sobre el empleo, pero bueno, es parte de dónde agarra la economía. Exactamente. Vamos a ver algunos datos, a pelotear acá con Darío, lo que tiene que ver con los desafíos de Nicolás Dujovne. ¿De dónde parte? ¿Dónde enciende los motores? ¿Dónde endereza la nave Nicolás Dujovne respecto de lo que es la matriz de pensamiento del gobierno? Por eso elegimos el déficit fiscal de cuenta corriente en este caso. 1.9 fue el déficit del 2015, el déficit Kicillof, vamos a llamarle, y 3.2 el déficit Prat-Gay, para poner dos nombres propios, si ustedes quieren le pueden llamar 2015-2016, no varía. Esto es lo más recortable en términos de que no incluye la deuda, por ejemplo, y esto es más recaudación, ingresos y los gastos. Dijimos, bueno, lo que estuvieron diciendo todos también, el Ministerio de Economía se dividió en gastos, que es Nicolás Dujovne, y en ingresos, que es Luis Caputo, que es quien tiene salido a buscar la plata. Muy buena la imagen, y lo cito, el tuit de Esteban Rafael, el colega y amigo, que estaba el otro día con Nicolás Dujovne, de fondo una pantalla de ajuste, la foto era de Reuters. De Reuters, sí. Y Luis Caputo con cara más de enojado, y él decía, ¿quién tiene que salir a buscar la plata? Adivina quién tiene que salir. Claro, el que tiene la cara de enojado, y Nicolás Dujovne habla del gasto. Una cosa que dijo hoy, un concepto por ahí tal vez medio errado o medio desafortunado, que dijo, queremos que haya más gasto en infraestructura. Después vamos a hablar, favor de eso. Sí, después vamos a hablar igual de la subejecución que hubo en 2016 de infraestructura y de lo que viene en 2017. Gente, menos en programas que, no lo dijo así, pero menos en programas que tengan que ver con subsidiar. Menos subsidios, también lo dijo en otro pasaje. Recordemos, Argentina Sonríe es ese programa que Argentina toma del Brasil, que es básicamente salud bucal para quienes o no tenían piezas dentales o le faltaban algunas, que tiene que ver no solamente con la estética, sino con una cuestión de alimentación. Era un plan que otorgaba el Estado Nacional, tanto aquí como en Brasil. Brasil tuvo más éxito, bueno, si ha sido, por ahí ves gente más grande, acá por lo general ves adolescentes con aparatos fijos, como se dicen, bueno, allá en Brasil ves gente más grande que no se lo pudo hacer de joven, de adolescente, y lo tiene de más de grande. Acá había empezado, era incipiente, pero Nicolás Dujovne dijo, el diario Clarín lo dijo, no queremos tantos programas de subsidios. Como Argentina Sonríe. Vamos a ver lo siguiente, ¿dónde sigue el piso del cual parte el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que tiene algunos tuits prohibidos, más que prohibidos? Muchachos, a ver. Este gobierno, si algo hizo con Nicolás Dujovne, es dejar la vara baja en términos de la relación con la prensa. No por Nicolás Dujovne sea un mal periodista o un mal economista. Creo que es un buen periodista y desconozco, y lo veremos en la gestión, si es un buen o mal economista. Sino en que en esto que se habla de la relación con la prensa, bueno, sale de un estudio de televisión o de columnista de un diario a ser ministro. Sabemos que asesoraba bancos, sabemos que era jefe de Banco Galicia, sabemos que fue funcionario público antes, pero es cristalizador respecto a eso. Ahora, los tweets, si usted va a asumir, si usted es periodista o es un académico y va a asumir, cierra la cuenta de Twitter. Esa es la pequeña recomendación que hace el Destape. Esto es los primeros 9 meses del año. Esto porque yo traigo el dato, Darío lo va a explicar seguramente más acabadamente. Los primeros 9 meses del año, el consumo, la participación del consumo en el PBI, esto respecto a que se decía que el kirchnerismo o los populismos, póngale, no le ponga kirchnerismo, eran sistemas económicos basados en el consumo, y que los gobiernos más racionales son esquemas económicos basados en la inversión. Bueno, 86% en el kirchnerismo, en el cristinismo, la participación del consumo privado en el PBI, y 88% en el 2016, en los primeros 9 meses de la gestión de Alfonso Prat-Gay. Tiene que ver esto básicamente con que cayeron otros de los componentes, por ejemplo, la inversión privada. Esto lo mencionaba hoy la Federación de Investigaciones Económicas, FIDE, la Fundación, perdón, que decía que la inversión
privada cayó casi un 5% en este año. Entonces, el consumo, si bien cayó mucho, muy fuerte también todo lo que tiene que ver con los otros componentes de la demanda agregada que se dice en la economía. Exactamente. Sigamos, Charlie. Dale gas, diría un conductor muy radial. conocido. Exactamente. Esto es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy varios medios se hicieron eco de la suba del FGS, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el fondo más grande que tiene la Argentina. ¿Cuánto subió? Un 33%. ¿Por qué me interesa, y lo hablábamos hoy con Darío más temprano, remarcar que subió un 33% contra una inflación del 40%? Porque en teoría hay gente que la que maneja y administra no solo el FGS, sino los destinos económicos de la Argentina, muy diestra en materia de finanzas, justamente, y de inversión. Entonces, uno suponía que si la inflación era del 40%, iba a poder saltear esto. Está bien que a favor de Basavilbaso y de Luis María Blaquier, renunciante hace algunas semanas, no tenía muchas herramientas para saltear el 40% y de inflación. Sí, pero no es un dato positivo. Si Exacto. alguno de los que vienen de las finanzas, como los ministros que hay, resalta esto como algo positivo, lo echan de la financiera en la que laburó y a ninguno los han echado, así que nunca lo hubiesen resaltado como algo positivo. Una caída, ¿no? Porque acá figura más 33%, parece un dato de decir, wow, ¿cuánto subió? Sí, pero la inflación fue del 40%, entonces subió el 33%, un año que la inflación fue del 40%, es decir, perdió 7. Perdió. Sí, más o menos, más o un menos. poco lo que dijo Nicolás Dujovne hoy. Habló de la inflación, dijo, la inflación la va a seguir manejando el Banco Central, Federico Sturzenegger, con metas de inflación. ¿Qué significa cuando en un país hay metas de inflación? Que si la inflación se empieza a subir, aunque la economía esté cayendo, aunque hay otras variables que el gobierno pueda ver como importantes, lo único importante es la inflación. Entonces deja de emitir, si considera que eso es lo que hace bajar la inflación, deja de participar el Estado, porque lo más importante es la inflación en ese sentido. Pero también dijo algo importante, que es que hay que corregir precios distorsionados. A ver, eso lo dijo cuando hablaba de subsidios y también de inflación. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un productor en el mercado que, por ejemplo, vende algo que nosotros consumamos como camisas blancas y la demanda nuestra aumenta y ese productor puede aumentar el precio, si no hay alguien que intervenga, en la economía se dice, si hay alguien que interviene como el Estado, que le pone un tope en la economía, se dice, eso es distorsionado. Es lo que estaba pasando con las tarifas, obviamente, con las tarifas de luz, de gas, de agua. Lo que dijo Nicolás Dujovne es que hay que eliminar eso, no tiene que haber precios distorsionados y tiene que seguir avanzándose en la quita de subsidios. A mí, voy a pagar más de tarifa el año que viene. Tiene que seguir avanzándose en la quita de subsidios. Habló igual de gradualismo, sí, en algunas cuestiones como el déficit fiscal, pero dijo no tiene que haber precios distorsionados. Como uno queda preso, ¿no?, de algunas palabras como gradualismo. Vamos a ver la última, tiene que ver con la deuda. En este caso, lo que se emitió y lo que se espera. El endeudamiento fueron 50.000 millones de dólares. La tasa promedio del 7%, muy lejos de lo que nos decían en campaña, que nos íbamos a poder tomar deuda como Bolivia o como otros países que tomaban al 4%. Sí. Corregime si me estoy equivocando. 4 o 5%. 4 o 5%. El plazo promedio de devolución son 7 años. Estamos otra vez haciendo hincapié en la palabra promedio. ¿Y por qué decimos 14 puntos del PIB? Porque el costo de esa devolución va a implicar por año 2 puntos del PBI en lo que es el costo, repetimos, de los intereses o de la devolución de la deuda. Entonces, usted hace 7 por esos 2 puntos que decimos, le da 14 puntos del PBI, lo que va a dar hoy. Esto es lo que pasa hoy si la foto queda así por 4 años. Sí, algo importante en estos dos primeros puntos. La tasa promedio, desde que asumió Trump y tiene un tironeo ahí con el Banco Central de Estados Unidos, para decirle, la Reserva Federal, que la tasa va a empezar a subir, así que no es que va a empezar a bajar, por más que Argentina haga bien la tarea, no va bien la tarea para los mercados, no va a bajar mucho. Y el plazo en promedio, el año que viene hay vencimientos por 12.000 millones de dólares. Esos vencimientos no se van a pagar, obviamente se va a refinanciar. Entonces eso es la bicicleta o el... Decí la palabra en inglés. El rollover, que se hace refinanciar y volver a pagar y demás. Porque lo van a leer y van a decir lo que dijo Darío. Lo que dijo Darío, así es. Habló de otras cosas hoy Nicolás Dujovne. La mejor nota es la de Tomás Luquín en página 12. Habla de lo que tiene que ver con apertura comercial. También habló de energía y transporte, de prudencia en el gasto y mucho esto de articular programas como para que se elimine uno y no otro. Lo que estuvimos viendo en los últimos días de despidos en el Estado está tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con programas que se van cerrando, no solamente con... en la primera parte del macrismo
se juntaban los ministros con el presidente y le decía el presidente, bueno, vos tenés que echar a 1.000 empleados, vos 1.500, no tan así, ¿no? Pero era por cantidad de Estado. Ahora es más por programas. Ese programa no sirve. Bueno, el que está otro. encerrando el Ministerio de Educación se llama Nuestra Escuela, que son 400 contratos y 2.600 tutores digitales, que así le llamaba. Así Pero es. habló otro tema. Sí, lo que tenía que ver, te decía, Tomás Luquín le sacó esta declaración que tiene que ver con abrir las importaciones, con que de esa forma bajen los precios. Una idea así, tal vez muy que se había implementado. Sí, en los no, 90. yo justo estoy entrando acá a lo de Navarro, pero Navarro no está y los pibes son amigos míos, así que podemos charlar. Sí, acá. ¿Todo en orden? Al aire, estás interrumpiendo. Dame un segundito, estoy hablando con el presidente. Un poquito de ¿Te respeto. sentás? ¿Qué haces? Sí, perdón. ¿Qué me decías? ¿Querés que te tenga el casco? Sí, dale, para un segundo que está Iván, no importa. Sí. Sí, ¿qué me decís? No, acá todo bien. Qué sé yo, hubo 3.000 despidos en el Ministerio de Educación. Sí, de Educación, sí. 3.000. Pero sacando eso, todo tranquilo. No, entraron a reprimir adentro del Ministerio justo el lunes. Pero sacando eso, sí, todo tranquilo. No sé qué estuvo pasando, che. Lo de la devolución del IVA. Ah, sí, ayer la primera medida de Duhovne fue que eliminó lo de la devolución del IVA, ¿viste? Para las compras con tarjeta. Sí, eso sabías. Sí. Y después no sé qué más. ¿Qué estuvo? Lo de Dietrich. Ah, lo agarraron a uno de Dietrich con una cuenta offshore, una boludez. Sí, yo le dije. Que no se preocupe, sí. No pasa nada. ¿Cómo era con el presidente? ¿De qué más? Se está prendiendo fuego la Pampa. Pero está Berman con eso, así que quédate tranca. Y hablé con Pancho Cabrera, que me dijo está muy picante Punta del Este. Que hay, que sí. Eso me dijo él. Mucho delincuente. Y muchos chorros que entran a la casa de los delincuentes. No. Sí. Y después no sé qué más, che. La verdad que por lo demás todo tranquilo. ¿Por allá todo bien, che? ¿Sí? ¿Lindos días? Qué bueno. Bueno. Juliana, bien, todos bien. Excelente. Bueno, me alegro mucho, sí, descansá. Escuchame, si no descansás vos, dale. Igual acá quédate tranquilo, cuando vos no estás, alguien te reemplaza. ¿Quién lo reemplaza? Michetti, la vicepresidenta. A ver si te deja de boludear, hermano, y venís para acá, porque esto mucho más no aguanta, ¿eh? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Ok. Bueno, dale, metele por las dudas, te digo. Dale, te mando un abrazo. Chao, Mauricio. Feliz año para vos también. Cosita hermosa. Dale, te mando un abrazo. Perdón. El presidente, vos sabés que si no... Viste que hacíamos silencio porque estabas hablando en serio con el presidente. No, sí, por supuesto. Tuve un día Todos hoy- en serio. Tuve un día tremendo, ¿Qué le boludo, pasó? muy agotador. Tuve con Bullrich, ¿viste? ¿Cuál de los dos? Ay, se me confunden a mí. El que está con el tema este de la represión. Los dos. No, boludo, el que está con esto de meterle palo a los que protestan. Los dos. Pero la puta, no. El que tiene estos delirios de salir a conquistar las zonas que están dominadas por la barbarie. Los dos, hombre. Pero la de seguridad. ¡Patricia! Bueno, Ahí está. tan difícil no ¿Y el era. otro cómo es? Esteban. Ay, Dios. Vos sabés que pasa mucho esta confusión, me dijo hoy sí? Patricia, Sí. que mandan, o sea, cuando se dividen el presupuesto, no sé cómo es, mandan balas al Ministerio de Educación y tizas al Ministerio de Seguridad. No, sí. Sí, no, pará, porque vos sos un malpensado, sos una cosa. Te estoy hablando de tizas de verdad, tizas. Y un Tizas, pizarrón claro. que me dijo que se lo devolvamos. No sé si lo podemos ver, el pizarrón. Esto se ve que se lo mandaron a Patricia, pero era para Esteban. Un pizarrón, ahí está. Yo, el que tiene escrito se lo puse yo, no venía así. Ya que tenía las tizas y el pizarrón. ¿Qué ibas a hacer? Claro. Escúchame, esto se lo toque. ¿Vos lo ves a Esteban Bullrich? Puedo llegar a verlo. Ah, mirá vos. Mirá que nos enteramos. ¿Y para qué le preguntas? ¿No querés Para saber que la me respuesta? diga esto. Escúchame, te tengo que dejar esto. Si ustedes lo ven, vos no lo ves. No sé, tampoco. ¿Qué sé yo? Hijo. Está- ¿Qué querés? No, está bien, está bien. Estás tanteando, ¿no? No, está bien. Yo los veo igual, pero hoy mañana lo voy a ver. Además está de vacaciones. Pero me pidió Patricia que se lo deje. Perfecto. Que pidas que le manden las tizas, esas, y las balas. Que le pidas a Esteban que la manda a seguridad. Perfecto. Yo ahora salgo y los vengo a ver en un ratito, Perfecto. ¿sí? ¿Están bien? Sí, muy Cualquier bien. cosita me dicen, ¿eh? Esto lo tengo acá. Sí, guárdalo por ahí. Para que Exactamente. Estamos laburando, Sí. te lo puedes llevar. Sí, ya sé, yo también estoy laburando. Perdón, para el casquito, ¿quién lo tiene, che? Yo lo tengo acá. Ah, bueno, dámelo que me tengo que ir. Vuelvo en un ratito, que tengo una cosa. Hace lo que quiere. Perdón, y bueno, cuando el gato no está, los ratones se divierten, ¿viste? El gato es una metáfora, ¿no? Sí, ya el gato tampoco está. Ya está, señor. Está en el sur, Ya pero está. bueno, no importa. Gaño. Bueno, después nos vemos. Necesario. Sí, les decía Sí. antes de esta interrupción desafortunada, hoy habló sobre importaciones Nicolás Duhovne. Lo que dijo es, si hay más importaciones,
bajan los precios. Algo que, bueno, no hablo de los empleos, pero hace un tiempo ya hablaba sobre este tema, la apertura comercial, que comparte con buena parte del gabinete, y decía que se podía venir y hablaba de los supuestos beneficios. Vamos a escuchar lo que decía el nuevo ministro de Hacienda, pero en su momento sobre las importaciones. Sí. Que aplaudía emocionada, se le llenaban los ojos de lágrimas cuando Cristina decía no vamos a importar un solo clavo. Ese ideal de potencia, de que eso es el progreso. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los países que no se abren al mundo son muy poco eficientes. Los países que no pueden alocar sus recursos de acuerdo a los precios relativos y a las competitividades relativas respecto al resto del mundo, no logran progresar, porque si uno produce las cosas en las cuales no es competitivo, nunca va a poder tener niveles de productividad que generen bienestar para la sociedad. Y en definitiva, los países han progresado especializando en las cosas que son más productivos. Eso le permite tener más poder de compra para importar cosas donde el resto del mundo es productivo. Y así logra generar un círculo virtuoso donde la prosperidad empieza a circular entre sectores. Sí, básicamente los sectores donde una economía más productiva no es lo que siempre más la beneficia, lo que más beneficia el empleo. El caso argentino es lo más productivo es la soja y no es lo que más empleo da, el campo da divisas. Pero ya en un minuto vamos a hablar con una especialista sobre este tema. Vamos a escuchar primero otro de los momentos en los cuales Nicolás Dujovne, antes de ser ministro, hablaba sobre el tema de la economía y cómo puede mejorar. ¿Hay un debate dentro del gobierno o hay una idea más o menos homogénea? Yo creo que tiene una posición, que la posición es, tenemos muy claro el norte de la apertura, como queremos abrir la economía tenemos que ganar elecciones, como tenemos que ganar elecciones tenemos que cuidar el empleo. En estos sectores hay 300.000 puestos de trabajo, 200.000 en blanco, 100.000 en negro, que tenemos que protegerlos para que esto vaya muy de a poco, y en ese contexto, bueno, los consumidores tendrán que seguir esperando, pagando precios más caros en estos sectores. Todavía por varios años. Si gana las elecciones el año que viene, esto cambia o se acelera? Yo creo que si el gobierno gana las elecciones el año que viene, va a dar una señal ya muy clara de cómo se va a abrir. De eso hablaba el nuevo ministro de Hacienda, de una apertura mayor. Ya este año estuvimos hablando mucho de la apertura de importaciones, de cuántas fábricas se quedaron sin la producción, sin lo que podían hacer, y también sobre las perspectivas de eso. Pero para eso vamos a hablar con una especialista en el tema. Es Paula Español, economista, directora de la consultora Radar, ¿no? Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, escuchábamos al nuevo ministro de Hacienda, todavía no lo era, pero hablar sobre un tema que siempre fue debate en la Argentina, que son, bueno, abrir la economía, pero literalmente, que entren las importaciones y no solamente lo financiero, si eso ayuda o no la economía, ¿vos qué pensás? Que si ayuda o si las declaraciones de hoy del ministro era si efectivamente se logra que bajen los precios, porque pareciera que es ser una estrategia para bajar los precios, y me parece que cuando se plantea la apertura así, se pierden de vista algunos elementos. Uno fundamental es que en el cortísimo plazo también hay que ver hasta qué punto realmente bajan los precios, porque muchas veces el margen de importación queda en las grandes cadenas de comercialización y no realmente en los industriales. O sea, en se los puede perder productores. empleo y que no bajen los precios. Y que no bajen los precios. Y en todo caso, si se lograra bajar los precios, también hay que verlo a qué costo. Porque si el costo de bajar los precios es abrir las importaciones y cerrar fábricas y perder empleo, el costo es muy elevado, y además lo que hay que ver es, una vez que bajan los precios, ¿quién compra? Si efectivamente, quiénes son los trabajadores que tienen un salario para poder efectivamente comprar. Entonces me parece que este es ese elemento clave que nos remite un poco a recetas que ya se aplicaron en la Argentina y en el mundo, de apertura muy fuerte e indiscriminada en la mayoría de los sectores, y que se ha mostrado que eso no genera ni empleo ni una mejora de la competitividad, y además se aplicó hace 20 años, cuando además no tenemos que perder algo de vista, y es que China no era parte del concierto mundial del sistema capitalista, si se quiere. Entonces ni siquiera es lo mismo hoy el peligro que hay ante una apertura para el empleo industrial en todos los sectores hace 20 años o hace 15, 20 años que hoy, en el cual China es un actor clave en el mundo. Ahora, supongamos que se da lo que planea el gobierno y más lo que dice Nicolás Dujovne, que es ir a fondo con esto, que tiene que ver con que se abran las importaciones, que vengan empresas de afuera y que empiecen a generar ese empleo que no genera la fábrica de acá. Supongamos que eso funciona.
¿Cuál es el plazo en el que podría llegar a funcionar y cuánto tiempo estaríamos con poco empleo o empresas cerrando hasta que empiecen a llegar de afuera? Lo que pasa es que para que lleguen de afuera, yo, perdóname que quiero hacer un paso intermedio, porque estamos dando un supuesto muy grande. Digo, este lugar de la biblioteca dice, si bajamos los costos, si generamos una apertura, entonces vienen las inversiones. Bueno, llevamos un año con esta estrategia de determinadas políticas que no atraen las inversiones, porque el empresario privado, sea el empresario nacional o sea la multinacional, ¿por qué invierte? ¿Por qué va a venir a producir a la Argentina? No, pero es distinto, porque el empresario de afuera por ahí invierte por un montón de cuestiones que tienen que ver con el empleo, con que esté barato y demás. El empresario de acá no tiene otra. Puede poner plata en el banco, pero el empresario de acá está acá. El empresario pyme estamos hablando. Por eso, Parezco pero Ratatz igual con lo que voy a decir, pero no está barato ahora el salario para los Bueno, el empresarios. salario promedio industrial en Argentina es de $1.000, en México es de $300. Por eso. Bueno, por eso, pero entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Con quién queremos compararnos? ¿Y por qué va a venir un empresario extranjero a producir a la Argentina si no le damos mercado interno y el mercado de exportación es absolutamente difícil hoy en un mundo sobreofertado? Entonces, también nos tenemos que preguntar, no es que le estamos pidiendo al empresario, si van a venir las inversiones, también qué se le pide al empresario de acá y contra qué queremos competir. ¿Queremos competir con un salario como el de México o como el del sudeste asiático? Ahora, Paula, uno tiende a pensar que el gobierno en el primer año no acertó en las cuestiones económicas y que si hace lo mismo va a obtener los mismos resultados. Dicho esto, también yo siempre tiendo a pensar que si están ahí, si están comandando los destinos económicos de la Argentina, saben mucho más de lo que puede saber uno de acá. No tu caso, que fuiste funcionaria y participaste en la gestión. Entonces digo, yo pienso, Trump, el Brexit, el cierre de las importaciones para Europa desde China y todo esto que vos estás comentando, ¿no lo ve el gobierno? Pero es que yo creo que a veces tienen, digo, esa mayor, o sea, leen una biblioteca y creen que el mundo va a funcionar como esa biblioteca. Porque aparte, miren lo que pasó hoy con el sector automotriz con General Motors en Estados Unidos. ¿Por qué? Con Ford, claro. Exactamente. ¿Qué pasó? Lo que se había anunciado, digo, hubo como una amenaza de Trump de no se vayan las inversiones y efectivamente se volvieron a localizar. ¿Por qué? ¿Porque es más barato el salario americano que el mexicano? No. Y entonces ahí creo que es donde se pierde de vista el peligro que puede haber de las importaciones, aún con esta idea de que los precios no aumenten tanto o incluso bajen. Pongo el ejemplo del sector automotriz este año. El sector automotriz tuvo un brote verde, si se quiere, démosle la derecha, de un incremento del patentamiento del 10%. 710.000 autos se vendieron en la Argentina. Ahora bien, ¿qué autos se vendieron más en la Argentina? Los autos importados que ganaron más de 7 puntos de participación en el mercado local. ¿Cuál fue el beneficio para la Argentina, para los 2.000, creo que son cerca de 3.000 trabajadores que perdió la industria automotriz, sin contar el sector autopartista, sin tocar... De sin forma contar directa, claro, las automotrices. las automotrices, sin las autopartistas, sin las suspensiones, despidos. ¿Cuál fue el beneficio para las terminales y para la producción argentina que se hayan vendido más autos? Entonces, no es solo una cuestión de venta y de comercialización, es qué es lo que tracciona hacia atrás cuando yo vendo un producto, sea el que sea. Y cuando uno plantea la competitividad, entonces, planteemos la competitividad desde en un sentido más sistémico y además tengamos en cuenta el rol del salario como capacidad de compra. Me interesa lo que planteabas al principio, que es lo que plantea Duhovne, que es el tema precios. Vos fuiste funcionaria de ese sector, que veías que salía, que entraba. ¿Por qué decís, no con un ejemplo de una marca, nada, pero que no van a bajar los precios aunque se abran las No, importaciones? yo no digo que no van a bajar los que no precios. va a ser considerable. No, y que en todo caso va a llevar un tiempo, porque efectivamente cuando las empresas no pueden vender y cuando empiezan a cerrar las fábricas, la única manera de hacerlo es bajar los precios y entonces lo que estamos tratando es llevar a precios mucho más bajos, con salarios del sudeste asiático, los precios locales, entonces efectivamente ahí van a quedar muchísimas menos empresas. Entonces vos tenés un costo en el tiempo. Yo lo que digo es que muchas veces instantáneamente no se ve porque lo que sucede es que los que importan son la cadena de comercialización. Yo los invito a ir al supermercado o a los barrios donde hay casas de vestimenta y que me digan si tienen el que tiene la etiquetita importado y vale 7 veces menos que el que está al lado, que es nacional. A mí me comentaban dos empresarios de cadenas de retail y de consumo masivo, lo comenté a principio de año, a principio del año pasado, que me decían, nosotros sabemos que vamos a vender menos, pero lo que queremos es
tener más rentabilidad por cada producto, cada aire acondicionado, cada prenda de vestir que vendamos. Bueno, justo el sector textil no era. Pero como diciendo, nosotros sabemos que cada cosa que vendamos, no más cara, pero que ganemos más de cada eso, de cada Bueno, eso es el margen de rentabilidad. Y eso es lo que se dio este año. Por eso lo que pasa que lo que decimos es, luego efectivamente pueden bajar los precios, pero lo que insisto sobre el a qué costo. Y además esta idea que ha repetido el actual ministro y que se ha leído que van a bajar los costos y va a mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores. Sí, de los trabajadores que queden empleados, porque esto es algo que afecta, y esto a mí me parece importante, no solo a aquellos sectores mano de obra intensivo, en la cual tenemos siempre, todos los cañones apuntan de alguna manera a los calzado, el textil, etcétera, la línea blanca. Pero hubo una fuerte importación este año en sectores como agroquímicos, en sectores como alimentos. Y además está esta idea de que había cierta represión del consumo en los últimos años. Bueno, quizás había represión del consumo del champán francés, pero no me digan que había represión de consumo de zanahorias y batatas, que se importó este año más que en los últimos 10 años. No sé, que hubo un boom de ensalada rusa. Ahora, Paula, vos decías recién, se ríen fuera de cámara, vos decías recién, ¿a qué costo? Yo recojo esa pregunta y te pregunto, ¿a qué costo se pueden llegar a abrir las importaciones? A un costo clarísimo en el empleo, por ejemplo. Este año nosotros tuvimos en el sector industrial una caída de empleados registrados, contabilizados, porque es el CIPA del Ministerio de Trabajo, de 47.000 puestos de trabajo interanual en el último dato oficial que hay de octubre. Imagínense los no registrados. Ese es un costo directo de empleo, de calidad, de empleo federal, porque además es un empleo en general en la industria que se tiene en distintas provincias, que no se recupera y que no se genera de la mano de la producción primaria, y tampoco se genera necesariamente solo de la mano de la construcción, que es el gran objetivo de traccionamiento. ¿Por qué algunos empresarios de esos sectores que mencionás que les fue mal apoyaban y en alguna medida siguen apoyando al gobierno? ¿Tan mal los trataban en esas reuniones? ¿Tanto o no ganaban o no podían girar dividendos? ¿Qué era lo que yo creo mal que los trataban? No, es más una pregunta de, puede ser casi lindar la psicología y realmente me cuesta y no quiero entrar en áreas que no manejo, de qué es lo que le hizo votar, porque yo te podría hacer la misma pregunta. ¿Por qué los no votar, apoyar abiertamente. Bueno, apoyar. ¿Y por qué los trabajadores votaron al actual gobierno? Creo que nos podemos hacer 1000 preguntas y si querés hacemos otro programa, o mejor así tomamos un café y vemos todas las razones por las cuales perdimos las elecciones. A mí me parece hoy interesante ver cuál es el análisis hacia adelante de las medidas económicas que está tomando este gobierno, que dicen que van hacia un lado, que buscan generar empleo, que buscan la equidad, y en vez de la equidad, buscan la equidad y vemos las medidas que toman, incluso las medidas tributarias de los últimos días. Entonces, el tema es cómo hacemos para equilibrar entre el discurso que tienen y lo que efectivamente hacen, o será que algunos todavía siguen creyendo en el discurso. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Paula Español, directora de la consultora Radar, hablando de esto que decía Nicolás Dujovne, apertura de importaciones, pero también, en los últimos días habló el anterior ministro. Me gusta cuando decís Dujovne. Tengo un tema que todavía no lo estoy manejando muy bien, que es francés el apellido. Habló el ministro de Hacienda anterior sobre el éxito que fue el blanqueo, sobre lo último dejó el legado. Vamos a escuchar lo que dijo y después vamos a hablar un poquito de ese tema. Hasta ayer a las 18 horas, según la información que recabó acá el recaudador, al que todos le tenemos mucho miedo, alcanzó los 90.000 millones de dólares de activos declarados. 1.333.000 millones de pesos. Ya se llevan declarados 35 veces más activos que en los ejercicios del gobierno anterior. Si esto no es una prueba contundente del cambio que ha habido en Argentina y de la restitución de la confianza en las instituciones, en el recaudador y en el presidente de la Nación, realmente es difícil encontrar una señal más contundente que esta. El blanqueo, una cuestión que tiene que ver con lo que fue la recaudación del año anterior, que claro, muestra un crecimiento en lo que ingresó al Estado,
por el blanqueo justamente, pero según el IARAF y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que siguieron este tema, si no hubiese sido por el blanqueo, la recaudación caía incluso, o sea, tenía una caída muy fuerte, casi del 5%, así que atentos con esto. Pero miren, sacando de a poquito los datos del blanqueo, hoy lo contaba Mariano Parada López, total blanqueado, 95.000 millones de dólares, casi, se depositó solamente 7% en el país. Esto es lo que se exteriorizó en el país. El resto, obviamente, en el exterior. ¿A qué vamos con esto? Que efectivamente el blanqueo, que tuvo una recaudación de 5.000 millones de dólares, es decir, entró al fisco. Y partimos de la base que realmente fue exitoso como blanqueo. Claro. Como cantidad de guita que se blanqueó, y la cantidad de cuentas, 235.000 cuentas. 235.000, básicamente esto quiere decir, a ver, vamos a cambiarle el nombre, no es blanqueado, es exteriorizado. Claro, ¿Qué quiere decir? exactamente. Aceptado, admitido. Exactamente. Que admitieron que tienen afuera. Esto no habla solo del gobierno, esto habla de la historia argentina. Esto habla de los 400.000 millones de dólares que hay en el mundo, que pertenecen a argentinos, que pertenecen a cada uno de nosotros, por más que nosotros no tengamos, bueno, es eso. Pero viste que no está registrado en la gente en general, no está registrado como delito, viste, como irregularidad. No, aquel... Ponele, no sé, se choreó un banco, bueno, y el otro evadió. Me decís, pero eso no es un delito. En Argentina los impuestos son muy altos. Viste, Claro. como decía, hay muchos semáforos, entonces los puedo pasar en rojo. Es exactamente ¿No? lo mismo. No, y aparte, en el blanqueo, si estos 94.000 millones de dólares se hubiesen pagado impuestos en un momento, hubiesen pagado mucho más. En un blanqueo se le dice, bueno, paga un poquito menos para que aunque sea paguen y para que aunque sea lo exterioricen. Pero esto es algo que no pagaron. Esto es lo que quedó del blanqueo. Sí, los datos que quedan de lo que fue el gran éxito de Prat Gay, ahora ya desempleado, ¿no? Ya desempleado, pero quédate tranquilo que con la gestión que tuvo en Hacienda, con la deuda y con el blanqueo, mal no le va a ir. Se va a perder la aventura de llegar a fin de mes. Tirame por la cabeza, Charlie, los aumentos. Andá tirándolo porque para la gente sepa qué va a tener que, en qué va a tener que recortarse para pagar qué. Peajes hasta 120%, parquímetros de 4 a 8, 100%, esto estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, rentas un 36%. Me encanta que todo sube por encima del 17% que el gobierno pautó que iba a ser la inflación. No, viste, inflación futura, algunos dicen que el FMI dice que hay que pensar siempre en inflación futura. Bueno, pero la inflación futura en teoría tiene que ser menos que el 17% que el gobierno planteó. Déjame quedarme con esto. ABL, la ciudad 38%, pero de Córdoba es del 36%, de Santa Fe del 30%, todos son elevados y sí, el doble de esa pauta inflacionaria que decías. Exactamente, que es del 17%, y hoy ya el estudio Bain y Asociados de Miguel Bain, todos lo conocen, que además es optimista en cuanto al crecimiento de este año, dice que va a ser de 23.5% la inflación del 2017, lejos de la pauta salarial que el gobierno de Mauricio Macri quiere instalarle a la CGT. 15% la televisión por cable y 11% los celulares. Quédense tranquilos. Con celulares. En febrero Sí, claro, suben dos compañías. El 7 de marzo, gente menos en programa. Las otras dos en febrero tienen ese aumento que decías. Y que va a ser superior. Yo no tengo duda que va a ser Ese es superior. un aumento. Claro, No. Lo que estamos dando es el primer aumento, lo mismo que nafta acá, que ahora les va a decir Iván. Claro. Es el primer aumento de 2017. Exactamente. Imagínate que las prepagas se van a quedar con un aumento del 6%. Me encantaría. Van, te revienta la casa, te rompe la puerta, lleva el televisor. 8% la nafta y 36% la luz. Esto La nafta el 8 de enero. Exacto. La luz también, ese es un primer aumento. Después las audiencias públicas, así que se Exactamente. suma el tarifazo. Y las prepagas son 6%, pero el año pasado tuvieron un 38%. Así es. Estos son los aumentos. Fuimos a la calle a preguntarle a la gente de todo sobre estos aumentos. Míralo. Económicamente hablando, ¿cómo arrancás este año? Y ahí estamos con lo justo siempre. Estamos con el recibo de sueldo que aumenta todo menos el sueldo. Desastre, viejo. Muy jodido todo. La verdad, cambiemos, pero ya demasiado sacrificio estamos haciendo. Para este 2017 se viene un incremento en las tarifas de luz, de gas, que van del 22 al 89%. ¿Y vos la pagarías? ¿Qué me mandaste? ¿La pagarían ustedes a ese precio? Me parece que no. Está muy alto. Así que a ese precio no creo que nadie va a estar así. Cada vez viene peor el país. Me parece una locura. Me parece una locura lo que va hasta ahora, me parece una locura. Ya lo que viene es peor. O sea, por eso digo, que tome un poquito de conciencia y sepa que la gente trabajadora es la que mueve el país y que le dé una manito, por favor.
que no sea tan egoísta, porque los de arriba, si les va mal, igual le va bien. No sé si me explico. Ya el año pasado el agua se me fue 4 veces, aumentó, de 70 a 3.60. El gas también, ahora me está viniendo boletas en cero porque me cobraron un montón de más, pero sé que ahora vuelve a aumentar todo y bueno, y sí. O sea, cuando empieza a venir todo, se va a notar, se te nota en el bolsillo. Para esta misma fecha, años anteriores, ¿usted estaba mejor o peor económicamente? No, había otra visión de las cosas, otra visión del verano también. Y sí, se puede decir que estábamos mejor. ¿Le preocupa la situación económica del país? Y sí, bastante. ¿Es optimista que vaya a cambiar? Ahí, ¿Alcanza o no alcanza? no alcanza. Chao, gracias, hijo. Gracias al protagonista de Game of Thrones, el último, el gorrión supremo de Game of Thrones, por haber hablado con C5N. ¿Esto va a afectar, Darío Gaño, la imagen del presidente? No se sabe. Lo que sí, una sola cosita. Sí. En 5 días, lo que sube, dijiste, la nafta, eso impacta en todos los precios y ya todos están diciendo, sube la nafta, yo voy a subir. Igual que las tarifas. Señor Juan Amorín, hágase presente aquí en el Destape. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué dice, ¿Cómo hombre? estás? No, de este lado. ¿Qué dice ahí? Compañeros. ¿Cómo anda? ¿Bien? General, saludo. Camarada. A ver, venimos con datos, números, sondeos para ver cómo están las elecciones, ¿dónde? Datos de todos los colores y de todos los tamaños para entender cómo arranca este 2017 y cómo arranca la imagen de este señor, del señor presidente Mauricio Macri. Un año lleno de desafíos, no solo económicos, sino también políticos. Será un año electoral, las famosas elecciones de medio término, las elecciones legislativas, a las que viene siendo muy, pero muy reacio los oficialismos. Recordemos las derrotas del kirchnerismo en 2009 y 2013 como las Exacto. más cercanas. Así es. Vamos a ver cómo arranca Macri, este año electoral, la carrera 2017 que comenzó esta semana, ya bien podría decirse. 72.5. Alcanzó un pico de 72.5 la imagen de Mauricio Macri en el mes de enero. Enero del año pasado, ni bien había asumido las primeras medidas, fueron entusiastas para la gente, ¿sí? Fueron prometedoras. No, y aparte hay una cosa en general en los inicios, que es que la sociedad está más tolerante, una Sí. expectativa, tiene esperanza. Y aparte hay algo que es cierto, Cambiemos había generado con la campaña que había hecho una enorme expectativa, una parte muy importante de la sociedad, que por lo que dice Juan acá, bueno. Totalmente. Sí, y más allá de la consigna Cambiemos, está la consigna de la alegría y demás, que eso obviamente afecta en la imagen positiva, ya no sé si del gobierno, pero sí de una persona, de la persona que lo maneja. Pero fíjate qué dato desalentador, si se quiere, para Cambiemos de cara a un año electoral, que en un año ya se cayó 20 puntos la imagen de Mauricio Macri. Esto Más de es 27 más de puntos. 20 puntos. 27 27 puntos. puntos. Es promedio de encuesta de la consultora Contexto, un promedio de las encuestas, que es algo así como lo que hace el Banco Central con las consultoras y la inflación, más o Así menos. es. Bueno, solo que de encuestas. 45.8. 45.8 hoy post discusión del impuesto a las ganancias, aquel paso en falso de Gabriela Michetti también costó un poco. Fíjate que también, por ejemplo, en abril había caído con los Panama Papers y el tarifazo. Pero vamos a ver otra encuesta, en este caso de la consultora CEOP, que fue publicada por Raúl Tuni Colman el sábado en Página 12, que también muestra un poco cuál es el panorama de Cambiemos de cara al año electoral. En diciembre de 2015, fíjate qué dato, los oficialistas eran 46%, el 46% de los consultados se identificaba con Mauricio Macri y con Cambiemos. Opositores 38, independientes otro 16. Un año después, 12 meses de gestión de Mauricio Macri, se invierte el número. Los oficialistas son el 32%, los opositores el 46% y los independientes el 22%. Algo que te dice esto, mi primera lectura de esto, que poco importa, pero la voy a decir igual, es que no hay avenida, no, esto no es en desmedro de Sergio Massa, pero parece no haber avenida al medio, digamos, ¿no? Claro. Esto sí aparte tiene mucho más que ver con el voto, porque la imagen de una persona pública puede ser buena, porque aparte la pregunta es, ¿qué opinás? ¿Tenés una imagen positiva o negativa? Por ahí tenés una imagen positiva de 3 políticos que se están enfrentando. Exacto. Bueno, acá esto tiene más que ver con el voto, 32%. Así es, de un saldo de 8 puntos positivo a 14 negativo el año siguiente. Así es. Y un dato que veías vos, justamente este análisis interesante haces de que cada vez es más angosta esa Exacto. ancha avenida del medio. Está más polarizado. Lo vamos a ver en las encuestas cuando la gente responde en la provincia de Buenos Aires con qué político se siente identificado de cara a las elecciones. Pero vamos a ver cómo se ve la economía. Viste que, por ejemplo, Jaime Durán Barba muchas veces dice que las elecciones se ganan con el bolsillo, muchas veces. Sí, De hecho, y ojo, esto para la oposición es gratis, en las consultoras te lo cobran. Durán Barba dice que la gente vota por los últimos 35 días. Atención, pues si la economía llega creciendo, ¿sí?
También dijo, hay que decir, que también dijo Durán Barba, textual, que vos no podés ajustar a inicio de tu mandato porque quedás percibido para toda la cosecha como un HDP y que eso fue lo que hizo, lo dijo, Sí, lo reconoció los públicamente. 35 días me hace acordar el chiste ese de un entrenador de tenis que le dice a su alumno, lo único que te pido es que ganes la última pelota. Y claro, si vos te quedaste sin laburo los últimos 20 días de un mandato, después no vas a tener laburo, ¿no? Si vos te quedaste sin laburo la mitad del mandato y después conseguiste, eso es otra cosa. Y eso es lo que apuesta Mauricio Macri con todos los desempleados de este año. Exactamente, pero vamos a ver cómo ve la economía hoy la gente. Fíjate el número. 70 puntos casi. 7 de cada 10 les está yendo mal o muy mal. ¿Sí? Tiene una percepción mala de la economía. El 30% dice bien y solo el 1,4% no sabe Bueno, muy contesta. Es difícil no saber cómo te va, ¿no? Pero cómo ve la economía. Ese 30% de bien, otra vez, porque al macrismo le está yendo, le fue muy mal el año pasado en la economía, le fue mejor en la política. Este año uno piensa que los que fueron sus aliados circunstanciales en el Congreso van a tener que hacer oposición, entonces va a ser más difícil la política. Pero sigue teniendo un núcleo duro, llamale antikirchnerista o llamale macrista, pon el nombre que vos quieras, de 25 o 30 puntos. Bueno, cualquier consultor que vos agarres y le empieces a preguntar sobre las encuestas se ve sorprendido de todas formas por el alto índice dentro de todo para las medidas que se adoptaron en los primeros 12 meses. Es llamativo que un presidente mantenga un 45% de imagen positiva habiendo tomado la gran mayoría de las medidas en detrimento de la clase baja, de la clase trabajadora y de la clase media también. Sí. A ver, exactamente. ¿qué sigue, hombre? Pero vamos a ver qué le parece a la gente. Si Seop le consulta, ¿usted cree que con esta situación económica el gobierno puede ganar las elecciones? Casi un 80% dice no, así como venimos, cambiemos. No te ganas elecciones legislativas de medio término, un 18,7%. Ahí vas viendo que cada vez el núcleo duro, lo que se llama núcleo duro, se va achicando. Dice que podrá y el 2,4% no lo sabe. ¿De dónde formás parte vos, Darío? De que si De la acá, situación sigue de igual, esto, del no, 80. claramente se le llega a complicar, pero el gobierno apuesta todo a esa, quiero que me tome la cámara, a esa curvita que decía Alfonso Pratgay, que bajaba la economía, después subía. No le tocó a él la parte de arriba. Sí. El gobierno apuesta a todo, que 2017 es esa curvita para arriba y que si sigue igual le va a complicar, el gobierno lo admite. Yo estoy en el 2,4. Yo también, me sumo. Sumate, permiso. 2,4. ¿Qué más? Y vamos a ver ahora sí